Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Mi nombre es Pedro Cano. Es un placer estar por aquí con ustedes. Bienvenidos a Mi Doctor México, el primer podcast donde se dedican a entrevistar médicos, a los mejores especialistas del país. Y es el primero aquí que hago yo, entonces se cuenta como el primero. Y este, traemos a los mejores especialistas del país. Me acompaña, como siempre, mi querida amiga Luz del Carmen. Hola, es un gusto nuevamente conectarnos con todos ustedes. Bienvenidos a nuestro quinto programa. Y yo tengo el placer de presentarles a la doctora Hilda Hernández Rodríguez. Ella es especialista en psicología infantil, maestra en educación especial y también especialista en autismo. Bienvenida, doctora Hilda, ¿cómo está? Muy ¿Nos bien, podrías muchas presentar, te podrías presentar, perdón, aquí en el programa también? Se les cortó un poquito. Eso último, ¿me lo pueden repetir? Es que si podría por favor presentarse con nuestro público, si fuera usted tan amable. Ah, claro. Hola, buenas noches. Aquí son noches ya. Mi nombre es Hilda Dolores Guadalupe, está un poquito largo. Empecé estudiando la licenciatura de psicología en Irapuato. Yo provengo de Irapuato. Por azares del destino, pues llegué a la ciudad de Querétaro y a partir de ahí estudié la maestría en educación especial y en el trabajo en conjunto que hice en mi primer trabajo, que fue gubernamental, decidí tomar el camino de atender a los pequeños con autismo y de ahí me salió la espinita de especializarme en autismo. Wow. Doctora, ¿por qué decidiste, por qué tomaste esa decisión que nos comentaste, especializarte en psicología infantil y ahora autismo? Pues todo surgió, bueno, desde que estudié psicología, tuve prácticas en lo que fue una casa hogar. A mí me habían mandado a un geriátrico. Entonces, en mis prácticas en la universidad, la verdad es que el geriátrico fuimos a un asilo. Es una cosa muy triste y siento que necesitan mucho apoyo, pero yo no tenía corazón como para trabajar con ellos. Entonces, yo siempre he tenido la creencia que trabajar con niños y fortalecerlos emocionalmente, vamos a crear adultos felices. Entonces, esa siempre es como mi ideología. Y de ahí de la carrera, pues fui agarrando como casos con pequeñitos y me fui agradando. Yo siempre he sido muy niñera, entonces me encanta jugar. Y entonces trabajar con niños es jugar siempre. Todo el aprendizaje que se da en los niños se da a través del juego. De ahí, después de estudiar la licenciatura, yo en mi primer trabajo entro a Secretaría de Salud y entro al área de desarrollo infantil. Ahí es donde me capacitan para aplicar lo que son las pruebas EDI y posteriormente hacer lo que son las pruebas diagnósticas Battelle, que esas son muy importantes para detectar los problemas en el desarrollo. Y ahí es cuando pues me cambian de lugar y entro a un centro también gubernamental en donde ya trabajaba con niños. Entonces aquí entre todas las entre discapacidades, condiciones y trastornos, empecé a trabajar con autismo. Al principio yo decía, ¿cómo puedo trabajar con ellos? Porque trabajar con autismo no es fácil. Tener como paciente un niño autista es complicado, entre comillas, porque una vez que le agarras amor, las cosas fluyen solitas. Y de ahí yo me sentía como muy novata y me salió como esta parte de quiero conocer más. De por sí que siempre estoy estudiando, siempre estoy en cursos, en capacitaciones, me gusta mucho la enseñanza y el aprendizaje. Y de ahí surgió la idea de entrar a la especialidad en autismo. Perfecto. ¡Ay, qué hermosa historia! Sí. Sí.
digo, es muy importante el hecho de educar a los niños, muy, muy importante, ahí está el futuro, sí que es porque si desde la base empezamos a trabajar con ellos, aseguramos un mejor futuro para todos. Y te tocó las dos áreas más frágiles, ¿no? Los niños y los adultos mayores, que son donde hay más fragilidad. Sí, pero en verdad mi corazón no pudo con los mayores. No, imagínese. Y los niños se le facilitaron. Yo a mí veo a un niño y se me hace el corazón de pasa, se me arruga así completamente. Pobres criaturas, luego las veo uno y luego en cada los problemas, ¿no? Porque la psicología infantil, y a lo que vamos, la importancia de la salud mental de los niños. ¿Por qué es tan importante que puedan darse la oportunidad los niños de poder ir y ver con usted? No nada más de manera correctiva, sino también de manera preventiva. Los papás, como nosotros no vamos al psicólogo por un graso error en educación, pretendemos que nadie más vaya, ¿no? Espantamos a la gente a la que vaya, pero es necesario para un adulto. Ahora me imagino que también es súper necesario para los niños. ¿Por qué esa importancia? Es que, bueno, aquí vamos a hablar desde los tabús que tenemos como personas en general. Es de ir al psicólogo, y creo que lo han escuchado, es el típico, ir al psicólogo es estar locos. Entonces, poco a poco se ha ido rompiendo como este tabú de ir al psicólogo está loco, pero llegan ya conmigo los papás que ya están muy desesperados, o sea, que están muy desesperados al no saber cómo trabajar o tratar con sus pequeños. Entonces, de aquí ya encuentran la importancia del proceso terapéutico. Aparte, que yo siempre les he dicho a todos los papás en general que lo que tenemos que hacer, estén sanos o no sanos o aparentemente sanos los niños, es hacer una evaluación desde que el niño nace. Entonces, hacer una evaluación, una prueba de tamizaje, así como se hace un tamizaje auditivo para ver si tienen problemas auditivos a los pequeños o visuales o cardíacos en los bebés. También es importante hacer las valoraciones en general del desarrollo, porque cada uno de los niños debe de cumplir ciertos hitos del desarrollo. Puedo explicar qué es un hito, porque muchas personas no sabemos qué es. Un hito del desarrollo son aquellas actividades que los niños deben de cumplir a ciertas edades. Por ejemplo, en los bebés, un hito del desarrollo del sostén cefálico, el sostener bien su cabecita. Entre los 3-4 meses ya debe estar como firme nuestra cabecita, y los niños que no están cumpliendo este hito del desarrollo, pues ya nos dan como una señal de alarma para llevarlo con el especialista apropiado, fortalecer musculatura, con el fisioterapeuta, con neurólogo, entre otros. Entonces, las evaluaciones son preventivas. Hay tamizajes y hay pruebas diagnósticas que nos ayudan a prevenir ciertas deficiencias en el desarrollo. Hay otras que pues no son preventivas, que ya vienen por herencia, pero también las pruebas de desarrollo nos ayudan a detectar, y a nosotros como especialistas hacer una estructuración terapéutica y poderlos ayudar a mejorar el desarrollo. Hasta que los papás, desafortunadamente, hasta que los papás ven como que el niño tiene algo, es cuando caen en el consultorio, porque desde antes no se dan como esta oportunidad de valorar o de prevenir en que mi hijo tenga algo. Entonces, esa es como la importancia de ir a las valoraciones o a la terapia psicológica para prevenir, más que para nosotros pues mejorar el desarrollo. Es una prevención. Igual los adultos, todos los adultos tenemos situaciones que no le podemos platicar ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi pareja, ni a nadie, y el psicólogo es quien les puede dar la orientación, porque no curamos, nosotros orientamos a las personas. Y pues desafortunadamente se tiene este tabú de ir al psicólogo es estar loco. Entonces sí debemos de darnos la oportunidad de sanarnos a nosotros mismos. Sí, nosotros estamos muy resistentes en la salud mental. Sí. ¿Quién sabe por qué? No tengo idea.
No, pues por lo mismo, ¿no? De los traumas que todos llegamos a tener y que muchas veces te das cuenta, otras veces no te das cuenta y vas afectando a todo tu círculo, a todo tu entorno. Continúa, Luz, por favor. Exactamente. Por ejemplo, me quedé pensando en esto de lo que dices de ir no previniendo, sino previendo cómo va su desarrollo. En el caso específico del autismo, me imagino que sí tiene que pasar algún tiempo, ¿no? O más bien, ¿qué desafíos se enfrentan pues tanto los niños como sus familias? ¿Se puede ver desde temprana edad hasta cierto punto y luego qué? Es que en el autismo nosotros hay pruebas que se pueden hacer para la detección del autismo a partir de los 18 meses, a partir de los 18, porque algo pasa en el autismo que a partir de los 12, o sea, podemos ver un desarrollo de un bebé aparentemente normal hasta los 12 meses, pero a los 12 meses en muchos de nuestros pequeñitos, en los que hemos tenido, a partir de los 12 meses empiezan a perder habilidades o estos hitos de desarrollo ya no se empiezan a cumplir. Entonces, como algo fijo, como para hacer como algo más certero, a partir de los 18 meses nosotros podemos hacer las detecciones. Muchas otras áreas empiezan a valorar o pruebas que valoran ya para darte el diagnóstico de autismo a los 3 años, porque la sintomatología es muy variable. Es como, por ejemplo, el TDAH. El TDAH, el diagnóstico, muchos maestros te dicen desde pequeñitos, desde los 4 años, el niño tiene déficit de atención, el niño tiene hiperactividad, el niño tiene esto, pero también estamos hablando de un proceso de madurez. El cerebro todavía no tiene toda la conexión, la sinapsis neuronal adecuada al proceso de madurez para nosotros poder hacer ese diagnóstico. Entonces, ese diagnóstico lo tenemos que hacer a partir de los 6 años en adelante, porque antes de esta edad se habla de un proceso de madurez, que todavía el cerebro no está maduro para emitir este diagnóstico. Obviamente presenta sintomatología desde antes, pero los diagnósticos certeros del TDAH se da a esa edad. En el autismo pasa diferente. Vamos a hablar del DSM-5, que es el manual de diagnóstico que utilizan los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, entre otros especialistas, en donde te dan los ítems para nosotros acreditar que tiene o no tiene un trastorno. En el DSM-5 actualmente nos está hablando de niveles de ayuda, o sea, el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero antes de hablar de estos niveles, nosotros tenemos que entender qué es el trastorno del espectro autista. Entonces, el trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro. Y aquí es donde estoy respondiendo como parte de la pregunta, porque no lo podemos hacer desde antes, por el nivel de desarrollo o el nivel de maduración, el diagnóstico. Entonces, el autismo afecta en cómo las personas perciben el procesamiento sensorial, que ese es uno de los temas más importantes en el autismo, y cómo socializa con otras personas. Esto lo lleva a tener problemas de interacción social, de comunicación, problemas sensoriales de atención, entre otras cosas, y lo lleva a presentar sintomatologías como conductas restringidas, repetitivas, entre otros. Se llama espectro el autismo porque, o sea, trastorno del espectro autista, porque no tiene una sintomatología única, es muy variable. Hay niños que pueden ser autistas verbales, que sí hablan, pero hay niños que a los 5 años no emiten palabras, que todo te lo comunican guiados de la mano. Entonces el autismo es muy variable y no lo podemos detectar antes por el proceso de madurez. Hay una prueba que se llama ADOS, que se acompaña con NADIR, que se le puede aplicar tanto a niños como a adultos, porque hay adultos que tienen TEA, pero no están diagnosticados. O sea, van cargando como toda la sintomatología, pero no están diagnosticados.
Y a veces nos pasa que estamos en el consultorio, lo primero que hacemos para hacer la valoración es una prueba de desarrollo, o sea, ver si mi niño cumple o no todos los criterios acorde a su edad. Si no los está cumpliendo, hay que ver también de la sintomatología que está presentando. Si está dando ítems específicos que lo englobarían al autismo, entonces los mandamos a hacer las pruebas específicas que lo diagnosticarían con autismo. Ahora, me regreso a los niveles de apoyo que nos habla el DSM-5, que es el nivel 1 o grado 1, nivel 2, grado 2 y nivel 3. Y esto nos habla de qué tanta ayuda necesita un pequeño o no para poder desenvolverse en su entorno, tanto comunicativo como social, entre otras. Puede que un niño a los 2 años sea un grado 2, pero a los 6 años, bajo el proceso terapéutico, adquirió varias habilidades y entonces ya sea un grado 1. Ojo, a mis pequeños o a los adultos que tienen autismo, no les gusta que los delimiten con un grado 1, grado 2, grado 3, porque al final de cuentas es como nosotros, todos somos seres humanos y los están estancando o etiquetando en un grado o en un trastorno. Muchos piensan que el autismo es una discapacidad y el autismo es una condición, que sí hay personas, al igual que las personas con discapacidad intelectual, que pueden hacer ciertas cosas y otras no pueden. Entonces es bien importante. Y de aquí se derivan los retos a los que se enfrentan las familias. Esto se los he preguntado a mis papás, que tienen hijos con niños con autismo, que a qué retos se enfrentan en realidad a la sociedad. Y entre ellos es a la ignorancia y a la falta de empatía que tienen hacia nosotros. Porque, por ejemplo, a veces ellos van en la calle y es lo que me dicen, es que a veces voy en la calle y mi niño tiene una crisis, porque aquí son crisis, y las demás personas se me quedan viendo y muchas veces dicen, ay, qué niño tan berrinchudo, qué falta de educación, qué falta de eso. Entonces, si no saben cómo me parte el corazón el que me digan eso y el que no sepan qué estoy pasando, porque es difícil llevar, es difícil y bonito, porque ellos lo expresan que son pequeños maestros, ¿sabes? Que les enseñan cosas que jamás en su vida nadie les va a enseñar. Entonces, es difícil enfrentarse a otras personas que no tienen esta empatía, que pasan desapercibidos, que ven que el niño le está pegando a la mamá y se ponen a criticar en vez de apoyar. Y uno de los apoyos que se les puede dar es no opinar en este aspecto, porque como padres nos puede pasar, a todos nos puede pasar Ajá. Sí, de hecho eso mucho ayuda, que no estorba y se aplica bastante, ¿no? Sí, el que no opina, de estorbar el que no opina. Otro de los retos que también nos han dicho es que, por ejemplo, como sociedad no estamos preparados para nosotros incluirlos. O sea, esta parte de en verdad ser empáticos y tener un proceso de inclusión en cualquier área, incluso en las escuelas, me ha tocado, no voy a decir nombres, que pues cada quien le platica como le fue en la feria, pero me ha tocado escuelas que me han corrido a mis niños por no estar capacitadas y que ellos se ostentan como escuelas inclusivas, escuelas capacitadas, y cuando en realidad no lo están. No tienen este apoyo que es necesario para los niños, y es donde las mamás están buscando a sus maestras sombras para que los puedan tener ahí en la escuela y para que ellos puedan desenvolverse o desarrollar parte de las habilidades sociales que no podemos desarrollar en casa, porque necesitan interacción con otros niños para desarrollarse. Entonces, desafortunadamente, tanto en las escuelas privadas como en las escuelas públicas de gobierno, no tenemos esta capacitación, y creo que ese es un área de oportunidad para trabajar en las escuelas. Y esto también lo vi en el proceso, cuando yo me formé para maestra, porque tengo maestría en educación especial,
que era una de las barreras que teníamos para el aprendizaje de los niños, que no están capacitados, que no saben hacer adaptaciones curriculares, que los espacios no están acordes, porque un niño con autismo, su mayor problemática, se podría decir, es las deficiencias que tienen en cómo procesan los estímulos del medio ambiente. Hay un video bien interesante, ahí está después, si quieren espacio link, o está en mi página. Mejor en su página. Sale los sonidos. Sí, de ahí creo, está en Facebook. Está el cómo percibe los sonidos una persona o un niño con autismo. Ahorita, por ejemplo, les voy a hacer una dinámica rápida en donde ahorita ustedes tienen la capacidad de escuchar mi voz, pero no están escuchando que atrás de mí ya se cerró una puerta, que se cayó un lápiz, que ya está ladrando el perrito. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de discernir este estímulo auditivo y enfocarnos a mi voz. Ellos no. El nivel de mi voz, como el sonido de la puerta, como el sonido del lápiz que se cayó, como el tren que pasó, como el carro, lo escuchan al mismo nivel. Entonces imagínense lo que es escuchar todo esto al mismo nivel. Tengo una sobresaturación de estímulos que hace que ellos se desborden emocionalmente y no puedan regularse, que es aquí donde vienen ya parte de las conductas estereotipadas, los STEMI, que hacen para regularse, son autorregulatorios. Y son conductas que para nosotros, gente normal, no me gusta esa palabra, pero lo voy a poner así, no los entendemos. Como por ejemplo, ellos para regular toda esta sensación de ruido, lo que hacen es taparse los oídos en algunos casos y tratar como de moverse para que este otro movimiento pase como desapercibido, este estímulo sensorial que me está causando como afección. Entonces, si se fijan, es algo como muy... para ellos es como muy intenso y es algo en lo que no están capacitados. O sea, no tenemos en las escuelas esta capacitación desde una silla. A ellos hasta hay sillas que no se las pueden poner por el material, la textura, porque son incómodas y entonces esta incomodidad no los deja aprender. Hay salones que tienen demasiados estímulos visuales que también los distraen y no los dejan aprender. Entonces, estas adaptaciones, tanto en el aula como en el currículum, no sabemos hacerlas. Y obviamente, como las escuelas pues meten a tantos niños, es muy difícil hacer esta adaptación para solo un pequeño. Es difícil y costoso. Por eso les digo, esto es un área de oportunidad importante para las escuelas. Sí, sí. Y sobre todo, entonces, por lo que entiendo, en el autismo, los niños o los pacientes, en este caso son los nenes, lo que tienen es una como hipersensibilidad. Digo, igual lo estoy resumiendo demasiado, pero como que perciben, su cerebro percibe más cosas de las que nosotros percibimos normalmente, o no tienen esos filtros para percibir las cosas con los mismos filtros que tenemos nosotros. ¿Es correcto esto, doctora? Digo, yo sé que es mucho más el espectro, pero eso es parte del espectro, ¿no? Sí, en ciertos niños, porque está todo el lado contrario, por eso el espectro es amplísimo. Hay niños que son muy sensibles, pero hay niños que son hiposensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que hay niños que buscan estos estímulos. Es decir, podemos ver algunos niños que están en las fiestas y se pegan a la bocina, porque les encanta escuchar porque tienen esta necesidad y les encanta escuchar este ruido. Entonces, es muy variable en cada niño. Entonces, hay niños que son hipersensibles, que pasa como en este caso, y hay niños que son hiposensibles. Y en todo, el procesamiento sensorial es amplísimo. Entonces, el procesamiento sensorial se viene a través de los sentidos, desde la vista, desde el gusto, el olfato, el tacto, todo. O sea, los 5 sentidos trabajan en el procesamiento sensorial. Así como tengo niños que no me toleran, por ejemplo, a mí me pueden parecer súper ricas unas papitas crujientes,
a él lo crujiente pueden no tolerarlo y solamente comer o tener en su dieta puro huevo, porque es la única textura, el único alimento con olor y todo que le agrada. Entonces es súper amplio estas deficiencias sensoriales y son bien interesantes de trabajar. Entonces sí, por eso les decía sí y no, o sea, sí son niños hipersensibles, pero también puede venir el caso contrario, que pueden ser hiposensibles o pueden ser mixtos. Puede que el procesamiento auditivo les lastime mucho, pero lo visual les guste, o sea, los estímulos visuales sean como muy interesantes para ellos. Entonces buscan mucho el estímulo visual, las luces, pero rechazan lo auditivo. Entonces este también puede ser mixto. El punto es que no se pueden enfocar tan fácilmente, ¿no? O sea, es como estar en un extremo para ellos todo el tiempo. Sí, y justamente las terapias ayudan o procuran ayudar a esta regulación, a que encuentren como un equilibrio, una mediación. No en todos los casos se puede encontrar, pero ellos lo sustituyen con otras cosas. Pero sí, el objetivo terapéutico es ayudarlos a que ellos sean pues personas más autosuficientes y que puedan encontrar como este equilibrio en estas deficiencias que presentan, en estas cosas que les causan angustia, en estas cosas que les causa ansiedad. Por eso vuelvo a insistir, son tan importantes las valoraciones del desarrollo desde una edad prematura. Hay pequeñitos que desafortunadamente nos llegan ya grandes y aquí algo que hay que tener muy en cuenta es que los primeros años de nuestros pequeños son vitales, en especial los primeros 3. O sea, los primeros hasta los 6 son vitales, pero en especial los primeros 3 porque es donde se da el proceso de plasticidad, es donde está la plasticidad cerebral a lo máximo, donde una neurona que está dañada va a encontrar otra que está bien y va a tratar de hacer como este proceso que está dañada no puede. Entonces esa es la plasticidad cerebral y en los primeros 3 años está en su pico máximo y es donde debemos aprovechar para nosotros pues meter este proceso de intervención y ayudarlo a optimizar el desarrollo lo máximo posible. Los niños que nos llegan un poquito más grandes es más difícil de trabajar. No imposible, pero sí es un poquito más difícil porque aparte ya están como acostumbrados. Y acuérdense que tanto los adultos como los niños, crearse hábitos es muy difícil. Es algo de constancia. Crear un hábito es constancia. Igual es para adquirir una habilidad, es tener mucha constancia. Entonces, pues eso es. ¿Cuáles serían, por ejemplo, doctora, las estrategias más efectivas para apoyar en esta cuestión? ¿Estrategias como terapéuticas? Sí, y digamos, para un colegio, en los colegios, ¿de qué manera tendrían que estar mejor adaptados para que los peques pudieran estar ahí de una mejor manera? ¿Tendría que ser una escuela que se dedicara exclusivamente a peques con autismo? ¿O bien tendría que ser alguna escuela que se encargara con niños con educación o con necesidades especiales y que dentro del abanico de necesidades especiales esté el autismo? Creo en lo personal es que no podemos. Hay escuelas que está el CAMP, o sea, están los CAMP, que son los centros de atención múltiple, que son exclusiva para discapacidades o trastornos o alguna comorbilidad. Pero si ustedes me dicen, yo a mis niños me gusta más que vayan a escuelas regulares, porque así se enfrentan a los verdaderos desafíos de la vida. Pues es que los niños son muy honestos, o sea, los demás niños son muy honestos, entonces tenemos que enseñarlos a sobrellevar estos desafíos
Entonces, si a mí me lo dicen, creo que debemos de crear escuelas regulares capacitadas para los niños que tienen necesidades educativas especiales. Pero pues hablamos de un tema bien complicado, porque hablamos de infraestructura, que muchas veces no lo tenemos, o sea, no tenemos los recursos para que nuestra escuela tenga todas las adaptaciones necesarias, tanto para un niño que está en silla de ruedas, tanto para un niño que tenga deficiencias visuales, para un niño con procesamientos sensoriales. Entonces, toda esta parte pues es un tema muy complicado, pero si ustedes me lo preguntan, deberíamos de tener aquí en México escuelas regulares capacitadas con el personal, porque muchas veces el personal no está capacitado. Se va a escuchar muy feo, pero esta es la realidad de la vida, que en las escuelas a veces los maestros de preescolar ni siquiera son educadores, ni siquiera son maestros, a veces son pues el compañerito que fue mi mejor amigo y que le di la base y ahí lo metí. O sea, hay arquitectos dando preescolar, o sea, así está pues la realidad de la vida, entonces no tienen personal capacitado. Y digo, si lo van a hacer así, pues mínimo lleva a tu personal a capacitarse, lleva a tu personal a saber cómo trabajar, no solamente con los niños que tienen necesidades educativas especiales, sino con todos los niños en general. Entonces creo que un área de oportunidad, lo vuelvo a decir, es la capacitación de nuestras personas. Digo, ya la infraestructura, pues, no podemos hacer nada, pero sí capacitarte. O a lo mejor si el gobierno no te da, o tu escuela no te da las oportunidades, pues que nazca de ti aprender. Yo de hecho, cuando estuve trabajando, de mí nació el superarme, el querer aprender más, el saber cómo tratarlos, porque yo al principio me llegó un niño con autismo, con una crisis, y me quedé pasmada, dije, ¿qué hago? Entonces, porque en la universidad no te lo enseñan, ahí te dan la teoría, o sea, las universidades te dan la teoría, te dan cosas ligeras prácticas, pero la experiencia la agarras laborando, la agarras tú capacitándote, y pues dando lo mejor de ti, siempre estar capacitándote. Creo que ese es el área de oportunidad, capacitarte. Si no te dejan tus jefes, hazlo tú, por el bienestar de tus niños y por mejorar, por superar. Pero se basa mucho esto en amor, ¿no? En el amor a tu carrera, en el amor a los niños. Digo, a veces también se podría decir que es el coraje, ¿no? Que te da coraje que no atiendan bien a una persona que realmente necesita que se la atienda, que se le vea y estar ahí con ella y ver con ella y seguir con ella, estar adelante. Y cuando tienes ese coraje que no puedes aguantarte, no dices, ¿sabes qué? Basta, voy a hacer algo. Y es precisamente cuando aparece gente como usted que se pone a estudiar, que se pone a ayudar, pero con una base, con un sustento. Sí, es súper importante. Perdón, Luz, que te interrumpí. Claro. Fíjense que yo recordé ahorita algo, claro, y lo ampliaría un poco más, que nos falta información. Ahorita se me vino a la mente de que una de mis hijas yo nunca tengo problemas con sus maestros, los amo, les voy a hacer un monumento un día a todos y cada uno de ellos. Te lo juro, yo no aguanto a 3 y ellos cargan con un chorro, no más por eso, nada más por eso. Pero vaya, sucede que había como rollos ahí, ¿no? Ya habían pasado como 2 meses de que habían iniciado clases. Nos citan a todos y apenas nos explican que muchas de las situaciones que se estaban dando era porque en el salón de mi hija en ese momento había 9 niños con necesidades especiales. Entonces la maestra, claro que no tenía ningún conocimiento extra adicional y por supuesto que le estaba dando un poquito más de tiempo porque tenía que estar viendo estos otros 9 niños de manera diferente o según lo que requerían, ¿no? Entonces, si es lo que tú dices, instalaciones,
si es capacitación al personal y también que nos informen a nosotros como papás, porque imagínate la presión de la maestra, el trabajo con estos niños, más aparte los papás fastidiando, por no decirlo de la manera correcta, que suena muy feo, que no entienden, porque es educar también, híjole, a veces ni a los niños, es a los... Tienes que educar más a los papás. Estamos de... Sí, te lo juro, porque no saben, ¿no? Y aún así había unos que se quedaban, ¿cómo que especiales? O sea, pues, ¿qué los hace especial? No, a ver, ¿cómo te explico? No, los quieres colgar. Pero bueno, doctora, ¿tú qué consejo le darías a los papás de los niños con necesidades especiales que enfrentan todo este tipo de situaciones? Bueno, ¿qué consejo les das? Porque yo sí quiero saber. Si algún día me topo, bueno, sí conozco a algunos y la verdad es que a veces yo no sé ni qué decir. Pues el mejor consejo que les puedo dar es tener paciencia, tener empatía. Es difícil. Fíjense que bueno, ese es un punto que quiero comentar, que entrar en el ámbito de la psicología infantil, para mí en lo personal es una de las áreas difíciles a trabajar. Y muchos de mis colegas me dicen, yo con niños, no porque no quieran a los niños, no porque, o sea, tengan aversión a ellos, sino porque trabajar con niños, justo lo que tú decías, es trabajar con no solo uno, es trabajar con los papás, es trabajar con los hermanos, y ya ni siquiera es trabajar con papás y hermanos, es trabajar con los abuelos, o sea, se aumentan 4 personas más, porque cuando los papás quieren educar a sus hijos, no pueden, porque ya llegan los abuelos y dicen, es que, ¿sabes qué? Yo te eduqué de esta forma y te funcionó. Sí, claro, funcionó ciertas partes, pero tampoco se están fijando todos los traumas que tenemos que no hemos podido como sobrellevar por ese estilo de crianza. Claro, yo amo y adoro a mis papás y no los culpo porque vamos como siguiendo generaciones. Ahora yo lo digo, sí, claro, a ti te educaron de esta forma, pero ahora es mi turno de educar, yo los voy a educar como quiera. Y consejo también es tener mucha comunicación cuando estás con tu pareja, con ellos, porque siempre damos dobles mensajes. Entonces, a veces es, ¿sabes qué? Hoy el niño está muy irritable, no va a comer dulces. Bueno, está bien, o sea, la mamá dice que no, y de repente ya llega el papá, mira, te traje una paletita, y tú le dices, no, o sea, te dije que no, porque el niño está así, está sobreestimulado, tal, y dice, no te preocupes, no pasa nada, es un pequeño dulcecito. Y entonces, lo que hacen es, pues ya no tenemos un equilibrio, una comunicación, y entonces el niño ya no sabe qué hacer, no sabe si seguir la instrucción, seguir la regla o no, porque le estamos dando un doble mensaje. Entonces la comunicación con el entorno es lo más importante que nosotros debemos de tener para apoyarlos. La empatía también es, yo te entiendo, la validación emocional. Sé que estás enojado y ser firmes con nuestras normas y límites. Sé que estás enojado porque querías una paleta, lo entiendo, pero en esta ocasión no puedo. Tal vez mañana, si veo que ya estás más tranquilo, yo te la puedo dar. Hay que generar tratos. Entonces, y es difícil, como papás es difícil, es respirar mucho, porque yo soy mamá de 2 y he perdido la paciencia. Yo también he perdido la paciencia. Y es cuando les digo, ya no me hablen, ya me voy. Entonces me alejo y digo, necesito respirar. Hasta mi esposo me dice, a ver, ya salte, yo me hago cargo y tú haz las cosas. O ya cuando nos ven enojadas, no, ya, mamá va a llegar a su límite, porque también nosotros como papás tenemos que aprender cuáles son nuestros límites. Porque si no sabemos cuáles son nuestros límites, es cuando vienen, pues, esta parte de ya le doy la nalgadita, ya le grité, ya tal, y entonces no lo hacemos porque no los queramos, sino porque ya estamos tan desesperados que inconscientemente lo llegamos a hacer, estamos muy frustrados y es la forma en que sacamos nuestra frustración. Entonces, sí es también conocer como papás cuáles son tus límites. Si ya estás hasta el límite, el apoyo con tu pareja es, ¿sabes qué, amor?
ya no puedo, hazte cargo y me voy a ir al cine. Aunque sea, vete sola, tómate un café, sal a caminar o haz algo para que regreses con toda la actitud de decir, pensar bien las cosas y poder hablar con tus hijos. Pero a veces, desafortunadamente, no hay esta comunicación en pareja. Falta el apoyo. O a veces también llega el papá tan cansado de trabajar que dicen, ay, pues es que yo ya llegué de trabajar, yo ya fui el proveedor, hasta aquí lo tengo, ¿no? O sea, tú ya te cargo todo. Y en realidad ser ama de casa y más tener un niño con una condición es muy difícil, en verdad. Aquí es cuando sale el tema de los maestros, que dices, yo tengo 2 en casa, ahora los maestros tienen 20 niños. Yo ya valoraba el trabajo de los maestros, pero creo que en esta pandemia yo aprendí a valorar más el trabajo de los maestros, porque era de, bueno, vamos a hacer las actividades, ya nos sentábamos y hijo, siéntate, hijo, haz esto, hijo, haz el otro, y era uno en la actividad. Ahora ellos tienen 20 en la actividad. Yo digo, ¿cómo le hacen para poder trabajar con tantos? Entonces, sí, mis respetos para los maestros y mis respetos para aquellos que deciden capacitarse, porque así como tú, los maestros que han tenido a mis niños han sido un amor, y son maestros que que tienen este don de servicio, que decías, Pedrito, del amor a tu trabajo. Creo que es el don de servir, de ser servicial y amable, ojo, sin dejarse tampoco pues sí, dejarse, como se me fue la palabra. Exacto, por los papás, porque muchos papás dicen, no, yo lo puedo, yo voy a hacer todo, y quien me toca a mi hijo, y así, pero primero aprende el contexto, para que puedas tú platicar con los maestros y encontrar esta solución. Entonces, si me preguntan, mis consejos es comunicación, ya sea con tu pareja, los que no están con sus parejas, comunicación con tus papás, porque también hayamos temas en donde la mamá es mami soltera y vive con los papás, y entonces no puede tomar decisiones sobre su propio hijo, porque se sienten tan comprometidas del apoyo que les dan los papás, que entonces ya no pueden llevar la educación adecuadamente o como ellos lo están aprendiendo. Me ha pasado con varias maestras en terapia, que en cuanto ellas dicen, basta mamá, se da el cambio en automático en los pequeñitos. Entonces, la comunicación con tu entorno, comunicarte también con tus maestros, oye maestra, ¿en qué apoyo? Porque también eso lo dejamos a un lado. No es nada más de dejo al niño en la escuela y sí las tareas, sí, a ver, ponte a hacerlas, ni siquiera las reviso, no me doy el tiempo de decirle, oiga maestra, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Va bien? ¿Va mal? Y en verdad preguntar, porque muchas maestras también nada más llegan, ¿todo bien, señora? Y me lo mandan, ¿todo bien? Y entonces nos llegan ya los niños con una deficiencia de aprendizaje muy considerable y nos dicen, es que la escuela me dice que todo está perfecto. Pues sí, mamá, pero aquí estás viendo que no está bien, que no está aprendiendo. Entonces quiere decir que esa metodología no está funcionando. Entonces ahí es, comunícate con la escuela. La empatía, también la empatía hacia tu hijo, hacia qué está sucediendo, qué estás sintiendo, cómo me sentiría yo, y sobre todo la paciencia, aprender a respirar, porque no sabemos respirar, y conocer nuestros límites. Esos serían como los consejos que yo les daría. Pero no sirve nada. Bueno, doctora, una pregunta clave, digo, no estaba en las preguntas originales que teníamos, pero creo que se me haría muy importante. Una persona que no atiende, no está cuidando a una persona con una condición del autismo, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando alguien tiene una crisis y no empezar de vigoritas, ni de criticones, ni de nada, porque a todo el mundo le encanta, ¿no?, fijarse en la paja del ojo ajeno? Nosotros, ¿cómo podemos identificar una crisis de autismo? Híjole, es que para identificar una crisis tendrías que estar adentrado sobre todo el procesamiento o qué es el autismo. Creo que algo también importante, o no sé, sería como un sueño muy mágico, que es un sueño mágico que tengo, de que las personas hagan, o el gobierno, o las escuelas, creen videos sobre qué es a nivel de niños, porque a veces como papás tampoco procesamos tan bien, entonces no entendemos mucha información, para que sepan
qué es el autismo, cuáles son las crisis, cuál es la diferencia de crisis, cuál es la diferencia entre un berrinche, cuál es la diferencia entre un chantaje de los niños, cuál es la diferencia entre la frustración, porque si nos fijamos, la crisis, la frustración, el berrinche, el chantaje, todos tienen sintomatologías muy similares. Entonces, si no estamos adentrados a los temas de las condiciones que tienen los niños, es difícil identificarlos. Entonces, creo que lo que podríamos hacer es preguntar, ¿te puedo ayudar? ¿Necesitas ayuda? A la mamá. Si la mamá dice, no te preocupes, estoy bien, no es porque no necesita tu ayuda y porque ella sabe controlar y sabe que necesita dejarlo respirar y ya poder hablar con ellos. De hecho, algo bien importante, y no solamente los niños que tienen autismo, es en los niños en general. Los niños en general no manejan, sobre todo los chiquitos, no manejan la frustración adecuadamente, la tolerancia, todo esto es un proceso de madurez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Un niño en una crisis, en un berrinche, en algo, como lo quieran llamar, cuando están adentrados de esto, no van a entender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es acompañar el berrinche. Es lo único que podemos hacer. No podemos ni hablar, no podemos nada. O sea, no podemos hacer nada. Suena feo porque uno quisiera abrazarlos y qué tienes y qué te hago y cómo te ayudo, cómo respiras, pero cuando están en la crisis o en el berrinche no podemos hacer más que acompañar, es lo único. Por eso, si ven a una mamá así, ¿te puedo ayudar? ¿No? Sí, necesito esto, entonces la ayudamos, pero es acompañarlo. Ya una vez que haya pasado esta crisis o este berrinche, entonces puedes hablar con ellos. ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Qué necesitabas? No, pues esto, es que no te lo pude dar mejor. Es que se me rompió es que para ellos, hasta que se les rompa un juguete, es lo peor que les puede pasar. Como dicen, hacen una tormenta en un vaso de agua. Ellos no lo entienden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es enseñarlo a darle solución. Ok, ¿ya estás más tranquilo? Sí, se rompió. Ok, ¿con qué lo podemos arreglar? Tú sabrás. Si no saben, hay que darles opciones de solución. Oye, ¿con qué crees que quede mejor arreglado? ¿Con cinta o con resistol? Yo creo que quedaría mejor. Si nos dicen con cinta, inténtenlo, péganlo con cinta. Oye, ¿qué crees que se ve muy raro? Y si lo intentamos con resistol, y entonces los estamos enseñando a solucionar después de la crisis. Si hablas durante la crisis, no te van a entender, ni te van a hacer caso ni nada. Lo único que se debe de hacer durante un proceso de crisis o un berrinche es evitar que se lastimen. Evitar que se lastimen, evitar riesgos. Voy a hablar bajo una experiencia que tuve con un niño. Él pues presenta deficiencias en la regulación sensorial. De hecho, él estuvo llevando terapia, no me da vergüenza decirlo, y tuvo una crisis muy grande en un centro comercial, pero grande, o sea, de esas grandes. ¿Qué estaba pasando? Quería un juguete que no se le podía dar en ese momento. Empezó con su rabieta, ya después se convirtió en una crisis, me pegó, me pateó, trataba de pegarse en la cabeza. Entonces lo único que hice fue en Walmart, porque fue en Walmart, me senté atrás de un mostrador, me senté, lo abracé, sí lloré, porque estaba ya en un proceso de que ya no sé qué hacer, estaba muy frustrada y ya me quedé conteniéndolo. Fue lo único que pude hacer. Pero la verdad es que yo me pongo en los zapatos de las mamás que sufren, como sobre todo la mamita que me platicó, que la vean o que se sientan buscadas por un proceso de crisis, es lo peor que pueden hacer. O sea, que te estén viendo y que te estén juzgando. Entonces ya una vez que mi hijo se controló, se reguló, me paré, caminamos de la mano y ya tranquilamente en la camioneta hablamos y dimos soluciones. En la camioneta otra vez volvió a hacer un poquito de rabieta, pero ya después de eso lo entendió. O sea, hizo como el razonamiento cognitivo, pues, disculpa a la mamá, no debí de lastimarte, no esto. Y yo, sobre todo, y esto es algo que no hacemos como papás, expresarnos emocionalmente
emocionalmente, dense oportunidad de llorar frente a ellos, dense oportunidad de decirles estoy muy enojado, dense oportunidad de decirles tengo miedo, porque a través de nuestra expresión emocional nosotros les enseñamos a ellos. Imagínense una mamá que nunca ha llorado enfrente de los niños, no, de Dios sí lloro, pero mi mamá nunca está triste, ella jamás en la vida. Entonces, el que sepa que también somos personitas con emociones es bien importante. Y a veces dicen, es que no llores porque el niño lo puede sentir. Es que no llores porque le va a hacer daño al corazoncito. No, no le hace daño, lo estás enseñando a sentir emociones. Entonces, eso es súper importante, pues del acompañamiento en un berrinche, contestando la pregunta, y tú hacer esta validación tanto tuya emocional como la de tu pequeño. Pero sí, apoyar a alguien es nada más qué necesitas. Si no te dice que necesitas algo, hasta ahí, aléjate y espérate que pase el berrinche. Solo hay que acompañar. Pero qué gran consejo, doctora, qué gran consejo, porque sí, digo, nosotros no sabemos muchos. Digo, ya muchos cuando aprendemos a ser papás ya somos abuelos, ¿no? Nadie nos enseña, no hay un modo de ser un buen papá o de aprender a ser un buen papá, si no es mediante la experiencia. Es muy importante, muy, muy importante el hecho de poder hablar con ellos, convencerlos sin tener que chantajearlos. Muchos papás. Como dicen, perdón, con el primero se echa a perder, pero se aprende, ¿no? Sí, qué pena. Un poco. Pero, por ejemplo, yo tengo uno nada más. Y con ese te quedaste. Yo tengo uno nada más. Y digo, me sirvió mucho. No sé si recuerda. Sí, con cada hijo va. No sé si recuerda que cuando él estaba pequeñito traía un problema de lenguaje, que no podemos. No, y nos recomendó que lo mandáramos precisamente a terapia. Tomó terapia de lenguaje y ya para tercer año, porque él entró chiquitito a los 18 meses al maternal, y ya cuando acabó tercer año de preescolar, él fue el que dio el discurso de despedida de preescolar, hablando y hablando perfectamente. Pero vaya, fue un problema que se arregló desde pequeño, que me hizo favor la doctora de detectarlo en tiempo, que lo mandamos y que nos comentó que era muy importante que sí se tomara la terapia de lenguaje, porque como ellos hablan es como leen, entonces después no iba a poder ni leer bien ni aprender bien. Y se hizo el esfuerzo, se le mandó con un especialista en terapia de lenguaje y fue una ayuda enorme, ¿no? Entonces, yo creo firmemente, muy firmemente, en ese tipo de comunicación, en dejarte llevar por el especialista, que te ayude, que lo entiendas, que como papás, si luego hacemos el esfuerzo por darles cosas que no necesitan, pues sí, hacer el esfuerzo también por darles cosas que sí necesitan, ¿no? Ese tipo de terapia. No necesitan tener autismo o alguna condición ya más fuerte para que lo tengamos que llevar con el especialista. Hay que llevarlo, hay que diagnosticarlo, porque nosotros cuando precisamente estamos en ese proceso de aprendizaje a ser papás, muchas veces regañamos, chantajeando, manipulando, y eso a la larga creo que a los niños los deja como adultos rotos, así como nosotros, ¿no? O doctora, digo, también no está muy dentro de las preguntas, porque no alcanzamos a hacerle todas las que queremos. Quisiéramos tener 3 horas de programa, pero no podemos hacer tanto. Vale mejor así fluido que con preguntas. Sí, pero, por ejemplo, nosotros como papás, lo importante es la contención, pero ¿pueden, por favor, enumerar algunos de los casos de mal regaño o mala crianza que llegamos a tener sin querer? Porque, como digo, nosotros no sabemos ser papás, entonces sin querer, ¿qué son esos errores que cometemos como papás al momento de premiar y corregir a nuestros hijos? Te voy a dar 2 puntos bien específicos ahorita que
que lo tomaste, que no quiero dejar pasar, porque hay que tener mucho cuidado también con los especialistas a los que los llevas. Este es como un consejo que me gustaría que tomaran. Nosotros como terapeutas tenemos una gran problemática, que por ser terapeutas y no ser doctores, a pesar de tener mucha experiencia, mucho ojo clínico, porque sobre todo creo que más que el estudio, la experiencia es lo mejor que podemos nosotros tener, y el ojo clínico, a veces les decimos, ¿sabes qué? Mira, es que tu hijo tiene estas características. Yo te sugiero que hagas esto. A veces llegan con algún doctor, un doctor no capacitado, y entonces el doctor le dice, ay, no, hombre, no, tu hijo no tiene nada de eso, déjalo, es que está mal criado, es un niño berrinchudo, nada más no le hagas caso y ya hablará, porque nos pasa, o sea, los doctores ya hablará, ese es como nuestro mayor conflicto. Y entonces, nosotros, todavía en la actualidad, los doctores tienen más peso que nosotros en las personas. Entonces, creen que un doctor, por haber estudiado 1000 años su carrera, digo, es una carrera hermosa, es difícil, es cansada, pero a veces un doctor no lo sabe todo. O sea, un doctor es como un psicólogo, ¿no? Un psicólogo se especializa se especializa según sus intereses. Se especializa en adultos, en niños, en adolescentes. Un psicólogo no puede ser todólogo, no lo puedes. A lo mejor aquí me van a hacer el feo mis colegas, pero como dicen, zapatero a tus zapatos. A veces quieres abarcar tanto que no puedes abarcar tanto. Entonces, especialízate a un área, enfócate en esa área. Yo, por ejemplo, yo soy muy honesta. Yo con adultos en solitario no trabajo, me es más difícil. Lo podría hacer porque mi carrera me enseñó a cómo hacerlo, pero no me siento capaz, no tengo tanta experiencia de cómo trabajar con niños. Ahora, los médicos son iguales, por eso son especialistas en ginecología, especialistas en cirugía, trauma, tal. Entonces, esto es algo que la gente no entiende, que un médico no lo sabe todo. Un médico puede ser muy buen cardiólogo, pero puede saber nada de desarrollo. Entonces, toma otras. Si no te convenció ese especialista, ese terapeuta, toma una segunda opinión. No pasa nada. No pasa nada si venías a mí conmigo a terapia y yo no hice clic. También como terapeutas debemos de saber cuándo hacemos el clic con los pacientes y cuándo no. Si tú no te sientes a gusto con tu especialista, busca a alguien más. Busca a alguien con el que seas empático y con el que te sientas a gusto. También te digo, dale la oportunidad de trabajar con él por lo menos 3 meses. En 3 meses tú vas a ver si funcionaste con él o no lo funcionaste. Entonces, creo que me desvío un poquito, pero sí es algo bien importante. No, gracias, pero es importante, eso es súper importante. Gracias por este comentario de tu pequeñito, y qué bueno que en algo mi consejo apoyó. Y que no lo dejaste a la deriva, o sea que dijiste, sí, voy a prever, o voy a tratar, o voy a intentar de apoyar a mi hijo lo máximo que yo pueda, porque, ojo, nosotros yo siempre les digo a los papás, yo los veo una vez a la semana, 1 hora. Esto no es suficiente para hacer el cambio en tu hijo, el cambio lo hacen ustedes. Yo les digo a los papás, ustedes son los maestros y aprendices. Aquí en nuestra terapia algo que tenemos que nos da el plus es que conmigo no entran solo los niños. Solamente cuando estoy trabajando este proceso de desapego es cuando entran solitos. Pero por los primeros meses entran y yo les enseño a los papás, porque a mí no me sirve de nada que el niño aprenda. El niño cuando sale de aquí, ¿qué te va a decir? ¿Cómo te fue, hijo? Bien. ¿Qué hiciste? Jugué. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué te dijo? O sea, no te lo voy a explicar. Y si tú tienes al papá aquí trabajando contigo y aprendiendo, él va a llevar el proceso adecuadamente desde casa.
Y nos ha pasado que vienen de otros terapeutas donde pues avanzó poquito, pero no lo esperado, y entonces llegan aquí y el avance es diferente, pero no es por nosotros. Bueno, cierta parte porque nosotros les enseñamos, pero es más por ustedes como papás, porque ustedes se dedicaron a su hijo, porque decidieron cambiar el chip. Y algo importante es saber trabajar el duelo que llevas como papá. Y digo un duelo de la espera de un niño sin ninguna problemática, el duelo de la espera de un niño sin ninguna condición, el duelo de que tú dices, cuando nace tu bebé dices, es un bebé hermoso, no tiene nada, pero cuando ves que va teniendo problemas, tú sientes culpa y esta culpa te va arrastrando y esta culpa no te deja llevar el tratamiento adecuado. Entonces, tú como papá también te debes ayudar, debes ir con un especialista, con un terapeuta a que te ayude a sobrellevar este duelo de la pérdida de un niño que tú esperabas con ciertas características. No lo tuviste, pero no lo tuviste y ahora lo que tienes que hacer es aceptarlo, es acogerlo y es crearlo. Entonces, esto es bien importante. Y volviendo a lo que dijiste, las malas prácticas, digo, hay un chorro, pero entre ellas, por ejemplo, es un apego inadecuado. Hay varias clases de apego seguro, inseguro, tal. Este apego este apego inseguro, en donde los papás están con los niños, no los dejan hacer nada, no los dejan ser niños, no los dejan ensuciarse, no los dejan subirse a un colchón que porque se van a romper la pierna, no los dejan probar la tierra, digo, pues al final de cuentas pues a lo mejor se van a enfermar en la pancita, pero ya va a aprender que la tierra no se come. No los dejan, a veces expresan su arte en las paredes, nos dice, ay, no acababa de pintar, me pasó que acaba de pintar, les voy a enseñar toda la casa rayada. Entonces, ay, no pude. Les iba a enseñar un arte que tengo aquí, bellísima. No, cuando este hombre quiso hacer eso. A nosotros nos causa mucho coraje porque nos causó muchas horas de trabajo de estar pintando así todo bien bonito la casa y de repente ellos llegan con su arte. Pero ¿qué están haciendo los niños? Están imitándonos, quieren hacer lo que nosotros hacemos y entonces ese arte es para expresar su amor. Aquí lo que tenemos que hacer es enseñarles, mi amor, ¿qué crees que esta pared no se podía pintar? Pero mira, ya te voy a dejar este pedacito, se lo delimitas y este es para que tú expreses tu arte. O le compras un pizarrón y lo pegas, así de, ¿qué te parece que lo pintamos de blanco, pero te traes este pizarrón y aquí vas a dibujar o unas hojas? Pero esta es una de las problemáticas, que somos a veces papás, se me fue la palabra, sí, que somos muy aprensivos, esa es la palabra. Somos papás tan aprensivos que no los dejamos ser niños. Y esto, volvemos a lo mismo, viene por patrones repetidos de crianza. Mis papás eran así y entonces tengo que ser así y nos cuesta trabajo como cortar este hilo y decir, te voy a dejar aprender. Ojo, con esto no quiere decir que lo sueltes a todo. Por ejemplo, si la niña quiere prender la luz y no alcanza, lo que va a hacer la niña es llevar su sillita y se va a subir. Déjenla que se suba. Tú estate atrás, por si ves que se va a caer, la agarras, pero no le estés agarrando todo el tiempo. Déjala que ella solucione, que ella busque estas alternativas. Entonces, esa es una de las problemáticas que tenemos, o sea, estas prácticas de un apego inseguro, el ser muy aprensivos, castigos, pues a todos, creo que a la mayoría de repente cuando nos salimos de nuestras casillas, ¡ah! Es que ya me pierdes harto, o gritamos. Entonces, también es válido nosotros expresar nuestras emociones, pero ojo, aquí bien importante, hay que saber pedir perdón a los niños también. Así como nosotros les decimos, es que me lastimaste esto, y hacemos la empatía o los hacemos razonar de que tienen que disculparse, nosotros como adultos también tenemos que pedirles perdón. Digo, si se les fue una nalgadita porque ya estaban en sus 5 minutos y les pegaron, les aseguro que no querían pegarles, pero pues ya estaban muy estresados. Llegar y decirle, mi amor, discúlpame, no te debía de pegar, pero es que me hiciste enojar, por eso tú sabes por qué esto y esto. Voy a procurar respirar para no volverte a pegar. O sea, si ya lo hiciste, pues ni modo, no lo puedes quitar, pero sí poderte disculpar con él.
de igual forma como nosotros los enseñamos a ellos. Otra cosa, a veces pensamos que los niños no deben de regañarnos, ni decirnos ni tío. Y yo siempre les digo a ver si no me escucha mi esposo que está aquí atrás, me va a regañar. Aunque te escuche, tú dilo. Es que mi esposo tiene un grave problema con sus zapatos. Tiene una colección muy grande de tenis, se le gusta el básquetbol, pero es muy grande. Entonces, se hizo un cuarto específico para él, para sus tenis, y le dije, ok, estoy de acuerdo, cuando nos quedamos de casa, estoy de acuerdo en tu cuarto, pero pues la condición es que no estén tus zapatos aquí arriba. Y obviamente, pues, no lo hace, ¿verdad? Deja ahí sus zapatos. Y yo siempre les digo a mis hijos, recojan sus zapatos, ¿dónde van a sus zapatos? Entonces siempre le hacemos ese hincapié y ellos empiezan, es que mi papá también los tiene ahí abajo, mamá, no los ha recogido. Entonces le digo, pues díganle y que no es correcto que los tengan. Entonces también contentos a regañar a su papá. Ya te dije que recojas tus zapatos, última vez que los dejas aquí. No es mi obligación, me los voy a llevar a tu cuarto, pero no es mi obligación, no es mi obligación. Entonces ellos también, el que nos puedan a nosotros hacernos ver que estamos mal, les va a enseñar a defender sus puntos de vista. Entonces también déjenos que nos regañen si hacemos algo mal, porque somos tan egocéntricos como papás que decimos, tú no me puedes regañar, yo soy aquí el adulto, pero ellos también tienen puntos de vista, tienen derechos, tienen obligaciones. ¿Y cómo los vamos a enseñar? Dando el ejemplo. No sé si respondí. Perfectamente, doctora. Sí. Perfectamente, doctora. Y bueno, ya para despedirnos de este programa, porque la comprometemos para otro día, para continuar, porque teníamos muchas preguntas, pero desafortunadamente el tiempo no nos alcanza. Pero que queremos agradecerle muchísimo el hecho que estuvo aquí con nosotros. Si podría, por favor, comentarnos, van a estar en los comentarios aquí abajo en sus redes sociales y dónde localizarla, cómo pueden hacer una cita con usted, cómo la contactan. Le agradecemos muchísimo si nos puede pasar ese dato, por favor. Ok, bueno, creo que se alcanza a ver arriba. Si buscan en Facebook, no tenemos Instagram, pero tenemos página en Facebook. Es Centro Integral de Desarrollo y Atención Infantil. Entonces ahí generalmente escriben por inbox y ya nosotros contestamos. Porque nosotros somos un equipo multidisciplinario. Aquí con nosotros trabaja también la licenciada Daniela Tobilla, que es la terapeuta la terapeuta de lenguaje. Es muy buena, no es porque trabaje con nosotros, pero en verdad los avances o el equipo que hemos hecho en conjunto es hermoso. También trabajamos con el licenciado Jonathan en conjunto. Trabajamos en conjunto con Cronos, que ellos se encargan del área del... se me fue. Ellos son fisioterapeutas, entonces todo lo motriz, todo lo sensorial motriz, ellos lo trabajan. La licenciada Miriam Negrete, y uno de nuestros pilares fuertes es la doctora Diana Flores, que en lo personal ella es de las mejores especialistas o las mejores en detectar el autismo y tiene acreditación y certificación para aplicar la prueba ADOS y ADIR, que son las que nos dicen el niño tiene o no tiene autismo. Entonces, sí, nada más contactando la página lo podemos hacer. Y ya nosotros, si es un caso que nosotros... sí, claro. Es Centro Integral de Desarrollo y Atención Infantil. Así lo encuentran en Facebook. Ya en dado caso que nosotros veamos un caso que no podamos trabajar porque somos súper honestas de si te puedo atender o no, nosotros hacemos las derivaciones adecuadas. Perfecto. Y si quieren, a ver si no me escucha aquí la licenciada Daniela, se las paso.
Sí, a ver si luego podemos entrevistar a más personas de su equipo para conocer todas las demás áreas que están que se encargan ahí de atender a preciosos niños, sobre todo esa parte. Doctora, le agradecemos muchísimo el hecho de que haya estado aquí con nosotros. Ha sido un placer, un honor y un orgullo que nos haya concedido esta entrevista. Le agradecemos a su esposo, que fue el que hizo favor de hacer el enlace, el doctor Carlos Damián Peña, que le mandamos un saludo, que recoja sus tenis, no se aflojó, que recoja sus tenis. Y despedimos nuestro programa del día de hoy. Luz. Un gusto nuevamente estar con ustedes. De verdad, doctora, la voy a buscar muy pronto. Tengo un caso muy especial que me interesa mucho. Es ella la que y uno no tener. No, bueno, también. hay que nos terapean los puntos. No, de verdad, no. Y no un programa que se comprometa de una vez a dos, por favor, porque, híjole, es un tema fascinante, de verdad, fascinante y muy enriquecedor para toda la sociedad. Que tengamos hijos o no, esto nos compete a todos, la verdad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.